Les quiero mostrar el punto exacto donde este río, el río Santa Fe, desaparece por completo. ¿Cómo un río de esta magnitud, de este tamaño, desaparece? ¿Dónde está el río? Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que hoy vamos a ser testigos de un fenómeno natural muy único, bastante impresionante, y yo sé que les va a volar la cabeza. Y es que quiero que sean bienvenidos a Oleno State Park. Y es que este tipo de fenómeno natural nunca lo hemos visto en el canal, y es que realmente es bastante raro en la naturaleza encontrar esta clase de cosas. Hay que estar en sitios específicos. Como pueden escuchar, mi voz está un poco maltratada, y es que sí, tengo la voz destrozada, pero eso no importa. Vamos a hacer video como siempre lo hacemos, y más para un sitio tan especial y único como este aquí. Aquí podemos encontrar este cartel muy habitual siempre aquí en Florida, que toca tener mucho cuidado con los alligators porque podrían estar en cualquiera de estos sitios. Quiero que aprecien el color del agua. Parece un espejo, pero es porque el agua es literalmente negra. Como realmente el agua es tan oscura, siento que cualquier pedazo de madera, alguna roca, cualquier cosita podría llegar a ser algún animal. Y es que ya me acostumbré tanto a nadar en manantiales que el ver esta clase de agua tan oscura, especialmente esta, pues llega a ser un poco impresionante, pero aterrador. Lo que parece una regla es para medir el nivel del agua, y es que aunque no parezca, los niveles de este río llegan a subir bastante. Por eso es que en la época de invierno está rotundamente prohibido nadar en este sitio, porque los niveles del agua pueden cambiar de un momento a otro. Que para que se hagan una idea, miren eso, yo estoy aquí encima de una roca, realmente estoy a una buena altura. Miren nomás el área donde uno nada, y miren lo alto que puede llegar a ser este río. Con este palo acá vamos a poder ver a los niveles que ha llegado el río. Literalmente el río se ha comido este parque por completo. Miren, en 2017 llegó hasta acá. Todo eso estaba cubierto de agua. Impresionante. Es que yo no soy pequeño. Impresionante. Es que miren eso. Todo esto cubierto por el agua. Literalmente, absolutamente todo esto. Y estamos hablando de que realmente estamos bastante alto. Miren el nivel de agua ahorita y miren los niveles de inundación. Para mostrarles este fenómeno de la manera correcta, completa, por decirlo así, tenemos que caminar alrededor de 10 millas. Para que ustedes digan que no los quiero, 10 millas en este calor, se sienten, pero bueno, vamos a darle. Miren las cuerdas que sostienen el puente masivo, que obviamente fue construido por parte de la CCC. Lo angostico que llega a ser, obviamente con un letrero que dice no botarse, porque algunas personas vienen y se botan desde aquí al agua, pero eso llega a ser bastante peligroso. Pero miren lo angostico que el puente es. Imagínense en la época de invierno, cuando todo esto se llega a inundar, lo impresionante que debe ser. Mientras caminamos vamos a hablar un poquito del río Santa Fe. Y es que si usted es un seguidor frecuente del canal, recordará que no es la primera vez que nos encontramos con este río, sino que ya anteriormente lo habíamos incluso navegado con nuestro kayak. Si usted recuerda el video de Gilchrist Blue Spring, que lo voy a dejar por aquí para que vaya y lo mire, un video bastante bueno. Ese día terminamos perdidos y terminamos navegando las aguas de este río con una coloración tan particular. Pero lo más interesante es que hoy vamos a ver cómo este río va a desaparecer. Es el fenómeno que yo les quería mostrar. Cómo un río de esta magnitud, con tanta fuerza, que llega a ser tan grande, desaparece. A simple vista parecería como si el río realmente estuviera sucio, pero realmente no, el río es limpio, el río es un río totalmente normal. Sin embargo, esta coloración tan particular es debido a la flora de este sitio. Muchas de estas raíces botan esta clase de color y queda impregnado dentro del agua. También muchas de las hojas de estos árboles, al caer dentro del agua, botan esta clase de color negruzco y queda impregnado en el agua. Quiero que se den cuenta cómo el río va cambiando. Hace unos minutos era negro y venía fluyendo, y ahora parece como si fuera más calmado, como si literalmente el agua no se moviera. Y además de eso tiene este color verde debido a todas las algas y vegetación del sitio. Pero de un segundo a otro cambia totalmente. Aunque literalmente parezca como si fuera pasto o da la impresión de que realmente no es tan profundo, sigue siendo un río. Si usted se mete se hunde, y quién sabe cuántos animales hay por ahí. Especialmente porque a nuestros amigos los alligators les gusta mucho estar por acá, además de las alligators snapping turtles, que también son gigantes y monstruosas. Ellos aman esta clase de ecosistemas. Y después de un buen ratico caminando,
les quiero mostrar el punto exacto donde este río, el río Santa Fe, desaparece por completo. Ese es el fenómeno que yo les quería mostrar. Pero Marco, ¿cómo un río de esta magnitud, de este tamaño, desaparece? ¿Dónde está el río? Y el río está ahí. Así nosotros no lo veamos, así nosotros veamos esta agua muy calmada, realmente el río sigue fluyendo. ¿Pero por dónde? Bueno, debajo de la tierra. Y la razón por la que este río desaparece, o aparentemente desaparece, es debido a un sumidero. ¿Pero qué es un sumidero? Un sumidero es básicamente un hueco que se abre en la tierra de manera repentina debido al colapso de las rocas subterráneas debido a la presión del agua. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que bajo de la tierra hay roca. Esa roca, aunque nosotros no la veamos, es la que nos sostiene, es la que hace que el terreno sea relativamente firme. Pero después de mucho tiempo, con la presión del agua, esa roca se empieza a disolver, lo cual empieza a crear pequeñas cuevas, pequeñas cavidades, que lo que hace es que debilitan el suelo. Entonces, aunque nosotros no lo veamos, tal vez el suelo donde estamos nosotros está sostenido tal vez por 2, 3 pequeñas rocas, cuevas literalmente. Después de mucho tiempo, esas cuevas ya no aguantan su propio peso, ya no pueden mantener el peso del terreno, por lo que literalmente es como si hiciera un hueco en la tierra. Por eso es que en internet podemos encontrar bastantes videos donde de un momento a otro se abre un hueco en la tierra. Esos son sumideros. Esa es la consecuencia de muchísimos años donde la roca cada vez se iba debilitando más y más y más hasta el punto de que no pudo mantener su peso. Qué impresionante fenómeno que nunca lo habíamos visto porque realmente no es común. Si usted se metiera al agua tal vez podría nadar, pero si usted lo llega a agarrar la corriente submarina que está por allá, que va dentro de las cuevas, muy probablemente usted no tenga ningún chance de sobrevivir. Toda el agua del río está fluyendo por medio de unas cuevas. Esas cuevas se extienden alrededor de 4 o 5 millas y allá es donde vamos a ir porque vamos a ver dónde termina el río, que es lo que estamos viendo ahorita, pero vamos a caminar bastante para ver dónde vuelve a nacer. Ahora viene lo bueno porque nos toca caminar mucho. Florida es uno de los sitios con más sumideros en todo el mundo. Y es que esto no tan solo se forma aquí, en los bosques, sino que se forma en ciudades, en casas, incluso en avenidas. ¿Usted qué haría si de un momento a otro a su casa se la come la tierra? Créalo o no, aquí en Florida eso es posible. La razón por la que estos hoyos en la tierra que aparecen de la nada son realmente comunes aquí en Florida y tal vez no en la parte del mundo donde usted vive, tal vez usted ni siquiera conocía que era un sumidero, es porque la gran mayoría de este estado está sostenida sobre roca caliza porosa. Esa roca es muy susceptible a que con el tiempo y la presión del agua se termine agrietando. Por eso es que el estado de Florida es conocido por sus cuevas subterráneas, porque debajo de los springs, debajo de los ríos, hay muchísimas cuevas y estas cuevas son formadas por esta presión y la roca caliza porosa no aguanta y se termina rompiendo. Por eso durante muchísimas ocasiones que hemos ido a los springs hemos encontrado muchísimas cuevas y muchísimas grietas submarinas. Todo eso nos llevaría a un nuevo mundo totalmente desconocido para nosotros y por eso yo les prometo que algún día voy a sacar mi licencia de buceo profesional para meternos allá abajo y maravillarnos por ese mundo tan diferente, tan bello y tan desconocido realmente, porque es bastante peligroso. Pero también gracias al terreno en el que Florida se encuentra es que podemos decir que somos el sitio con más manantiales del mundo. Y es que realmente en Florida hay más de 700 y si contamos los pequeños hay más de 1000 manantiales en todo el estado. Eso es algo impresionante. Por esa clase de cosas es que en algunas partes de Estados Unidos dicen que Florida es como el Australia de los Estados Unidos, por decirlo así. ¿Tienen escuchado que en Australia dicen que casi todo puede eliminarte? Bueno, pues en Florida pues no estamos tan lejos porque hay mucha fauna, mucha flora que llega a ser peligrosa, pero además de eso es susceptible a que de un momento a otro un hueco se abra en la tierra. Quiero que lo piensen así, muy probablemente debajo de nosotros, literalmente aquí puede ser, aquí o allá o aquí, está fluyendo el río Santa Fe. No lo vemos y estamos sobre terreno relativamente firme, pero debajo de nosotros está el río Santa Fe. Ya estamos llegando a donde lo vamos a poder volver a ver nacer, por decirlo así. Nos faltarán que por ahí unas 2, 3 millas, todavía nos falta un buen tiempito, pero ¿no les parece eso impresionante? Que a un río entero de esas proporciones, porque es grande, de un momento a otro se lo coma la tierra. Eso es impresionante. Por eso es que yo los tenía que traer a este sitio tan maravilloso, tan mágico y tan único. Quiero que miren cómo es el agua de este río, para que miren que es relativamente limpia, solo que tiene esta coloración particular. Está alrededor de unos 20 grados, yo diría, realmente no está tan fría, un poquito menos. Pero por ejemplo, el agua de los manantiales llega a ser mucho más fría que esta.
Ahorita más tarde nos vamos a meter, ¿qué les parece? Ya llevamos un buen rato caminando. Yo creo que ya estamos cerquita, pero ya miren nomás cómo cambia el sitio y todo. O sea, hasta el sitio donde nos encontramos, antes era más selvático, ahora está como más boscoso. Algo curioso es que está muy silencioso este sitio. O sea, usualmente yo siempre que salgo a hacer caminatas es en silencio, pero escuchen esto. Absolutamente nada. Y es que hace un ratico cuando estaba caminando, no sé si es sugestión mía, pero por allá en ese monte vi algo moviéndose. No supe qué era. Pudo haber sido algún venado, alguna serpiente, no sé qué era realmente. Pero desde entonces como que he estado medio paniqueado porque la última persona que vi la vi hace como 4 millas, que son unos buenos kilómetros atrás. Ahorita estoy solo. Así empiezan las películas de terror. Yo creo que ya casi llegamos. Metámosle. Estamos acercando. ¿Saben cómo sé que ya nos estamos acercando? Porque miren, usualmente cuando el agua está un poco lejos salen esa clase de árboles, pero este tipo, realmente no sé el nombre, pero este tipo es el que siempre vemos en los pantanos cerca a los ríos. Las raíces son esas como punticas que están en la tierra. Tal vez, aunque no veamos el agua, muy probablemente ya estemos muy cerca y el río esté subterráneo y de ahí es donde se nutre ese árbol porque es bastante grande. Estoy seguro que estamos muy cerca. Aunque desde aquí no parezca y realmente no puedo llegar más allá porque hay muchos árboles, eso también es un sumidero. Está un poco como lleno de basura, gracias a la gente, pero miren cómo cambia. De un momento a otro, un hueco en la tierra. Miren a dónde llegamos. Llegué a un sitio donde es más abiertico, donde hay como unas señales, pero todo está como medio abandonadoso, no sé, se ve raro. Y no tengo ni la menor idea de dónde puede llegar a estar el río. Esperemos que yo creo que por acá, miren, porque dice que no hay que nadar. Yo creo que el camino está como ya viejito, pero bueno, vamos a ver qué. O sea, realmente no parece como si este fuera el camino correcto, porque miren, está lleno de pasto, de vegetación, hay un tronco caído. Pero sé que voy por el camino correcto, así no haya camino, porque aquí encuentro señales, ¿sí me entienden? O sea, aquí hay señales de que estamos yendo por el camino correcto, pero lo encontramos, ya lo estoy viendo. Se podría decir que literalmente abajo de nosotros está pasando el río ahora mismo y aquí es donde vuelve a nacer. Miren esa belleza. Aquí volvemos a encontrarnos el árbol que tiene las raíces por fuera. Eso solo indica que de pronto mi teoría sí estaba correcta y cada vez nos acercamos más al río. Qué mágico es este sitio realmente, porque durante esa caminata no vi a nadie, o sea, realmente no vi a nadie, por lo que me asegura básicamente que estoy completamente solo, aquí con la naturaleza, tal vez pie grande, pero qué sitio tan mágico, ¿no? Ver cómo el río se desaparece y vuelve a aparecer aquí. Literalmente vimos un sumidero que se comió el río Santa Fe, un río que no es pequeño, y aquí estamos viendo cómo vuelve a nacer. Realmente la corriente se ve lenta, porque es lenta actualmente. Sin embargo, recuerden, subterráneamente este río se mueve, va con fuerza y va perdiendo fuerza a medida que se va llenando el agua, por decirlo así. Pero qué interesante sitio. Bueno, pues estaba aquí, justo a la orilla del río, y miren lo que me encontré. Primero me encontré esto, que eso es como un pedazo de tubo, realmente quién sabe qué año. Pensé que era como una herramienta así nativa, pero no, es un pedazo de tubo, pero muy oxidado. Pero esto sí me sacó como un poco de onda. Miren lo que me encontré. Me encontré unas gafas, pero, o sea, aquí, o sea, literalmente aquí donde no hay nada y el camino es bien abandonado. Y esas son unas gafas como o de mujer o de niño, estaban literalmente así, botadas al lado del tubo. ¿Será evidencia de algún caso? ¿Algún niño desaparecido? No sé. Ojalá no, ya me empezó a dar miedo. Pero, no sé, voy a ver qué más me encuentro por acá. Interesante, ¿no? Porque yo venía así caminando y las pisé, fue cuando me di cuenta. Realmente no creo que sea nada malo, sino que recordemos que el río Santa Fe crece muchísimo y en la época de lluvias, cuando crece en el invierno, los niveles pueden llegar fácilmente hasta donde está esa planta. Ustedes ya vieron lo grande que llega a ser este río. Muy probablemente la marea lo trajo, pero lo que me intriga es saber cuánto tiempo tendrá esta tubería, porque se ve muy antigua. Ese óxido no es de un año, ni de 2, ni de 3. Ese óxido son décadas y décadas, pero ¿cuánto tendrá? Esto parece una piscina natural, ¿no? O sea, como rodeada por los árboles,
uno incluso se podría botar desde ahí y para acá. Pero, aunque muchas personas se quisieran meter a nadar aquí, bueno, no sé cuántas de ustedes realmente, porque no sé absolutamente nada para allá abajo, no es del todo seguro y es que realmente es un poco peligroso. Póngase a pensar esto, aquí en Florida hay alligators en muchos sitios. Si los vemos en los springs, imagínense cuántos alligators no habrá por acá, para empezar. Segundo, esos no son los únicos animales que existen por aquí en Florida. Aquí en Florida hay varias tortugas. Están las tortugas bonitas, las que les he mostrado. Pero también hay una que se llama Snapping Alligator Turtle. Esa se las va a dejar por acá. Pero parece un monstruo marino. Esa tortuga es de tener mucho cuidado, es gigante. Puede llegar a pesar más de 100 kilos y adivinen cuál es la clase de sitios que le gustan. Bueno, pues les gusta estar por debajo de los ríos o en pantanos. Les gusta estar mucho en pantanos, pero usualmente ellas se quedan en el fondo de los lagos, en el fondo de los ríos. Y aunque realmente no son agresivas con los humanos, si uno la llegara a pisar, muy probablemente pierde el pie. También hay otra que se llama Snapping Turtle, que es parecida, pero no es tan fuerte ni tan agresiva como la otra. Pero lo que les digo, meterse en nadar en estas aguas realmente no es tan seguro. Igual yo más adelante lo voy a hacer, pero no en esta área, porque miren lo abandonado que se ve realmente, o sea, miren lo solo que se ve este sitio. Muy probablemente aquí sí vamos a encontrar bastantes animales que no nos queremos encontrar. Yo sé que muchos dirían, ¿cuál es la gracia de ver un río y caminar por varias horas para llegar a ver más agua? Cuando yo hago esta clase de aventuras, y muy probablemente muchos de ustedes me entenderán, ¿no sienten como si fueran aventureros? Como si fueran piratas y estuvieran llegando con un nuevo mundo. Imagínense hace tantos años, cientos de años, miles de años incluso, cuando los nativos llegaban a estas tierras donde nunca el ser humano había tocado. Imagínense lo interesante que sería eso. Imagínense la primera persona que llegó a este sitio y pudo ver este río y disfrutarlo y meterse y nadar. El primer contacto humano que en algún momento hubo con este río y en general con todos los otros. Esa es una de las razones por las que a mí me gusta hacer tanto esto, porque siento como si fuera un explorador, un aventurero, un Indiana Jones. Es hora de volver al campamento porque hay mucho que nos falta ver. Les cuento algo bien curioso. Todavía nos falta harto camino por recorrer y yo sé que no debería estar pensando eso, pero estaba pensando, ¿recuerdan las gafas que nos encontramos justo al lado del pedazo como de metal muy oxidado y muy antiguo? Bueno, pues me puse a pensarlo bien y yo dije, no, pues probablemente las gafas las llevó a la corriente, las dejó ahí, pero yo creo que si las hubiera llevado a la corriente estarían un poco dañadas, pero las gafas estaban nuevas y eso no lo mostré en la cámara, pero las gafas tenían mucho aumento, o sea, eran de alguien que definitivamente sin gafas no podía ver. Y el llegar a este sitio realmente no es fácil, o sea, estamos hablando de caminatas largas. Entonces me puse a pensar yo, ¿qué tal si acabamos de ver algo extraño, si hay algún crimen o algo así? Obviamente no estoy hablando en serio, solo que son cosas que no se cuestionan más porque ahorita no hay nadie, entonces tengo tiempo para pensar. Pero piénsenlo así, las gafas estaban casi nuevas. Son probablemente o de un niño o de una mujer, muy probablemente de una mujer, con mucho aumento, en un sitio desolado, con un camino casi ultra abandonado y las gafas están relativamente nuevas justo al lado de una pieza de metal muy antigua y muy pesada. Yo no sé y lo que les digo, estoy molestando, creo, espero estar molestando, no vi nada tampoco raro, pero pues ya que vamos de camino me puse a pensarlo y sí me parece algo interesante. ¿De quién eran esas gafas? ¿Cómo esa persona volvió a casa sin esas gafas teniendo tanto aumento? ¿Y por qué las gafas estaban casi nuevas? No sé, voy a estar pensando en eso todo el día y todo el camino de vuelta a Oleno, pero bueno, ya, vamos a pensar en otra cosa porque si no me va a empezar a dar miedo. Y los venados, he visto muchos venados, pero los veo y no los puedo grabar porque van muy rápido, pero me asustan. Bueno, vamos. Eso se llama una banana spider y de hecho tiene bebés, ahí se le ve uno. Esas son peligrosas y son bien grandes. Ustedes no están viendo lo grande que es, pero es gigante y se pueden ver bastantes alrededor de todo este sitio. Aquí nos encontramos una casa, la cual fue construida ya hace bastante tiempo, se puede ver por los materiales claramente, pero esto fue construido por la Civilian Conservation Corps, la CCC. Esto está muy interesante. En cada uno de estos soportes hay una clase de tótem, por decirlo así, ¿sí ven? El búho es como un chivo, no sé qué es eso. Es bien interesante porque igual todo esto está hecho en madera, tallado. Hace unos cuantos años este sitio fue el hogar de personas, esto era un pueblo entero. ¿Quién diría que ahora se convertiría en un parque? Y después de esa larga caminata hemos regresado al sitio donde empezamos, en el pueblo de Leno. Otra vez en Leno, donde arrancamos una caminata muy bonita, bastante larga, pero me gustó mucho y ese fenómeno natural del río Santa Fe me parece impresionante.
Aunque no lo parezca, estamos ubicados en un pueblo abandonado. Sí, me escuchó bien, un pueblo abandonado, un pueblo fantasma. Pero ya más adelante les contaré eso. A diferencia de lo que uno pensaría de un pueblo relativamente fantasma, un pueblo olvidado, como está dentro de un parque y lo han sabido mantener, realmente se ve bonito, porque uno siempre se imagina los pueblos fantasmas pues abandonados, sucios, viejos, como bien aterradores. Y aunque sí, todo esto tiene muchísimos, pero muchísimos años, realmente no da miedo, lo tienen bien cuidado, eso me gusta. Un pueblo fantasma, un fenómeno natural, ¿qué está pasando? Mucha información y yo lo sé. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes habitaron en esta zona? Y es que antes de que aquí hubiera un pueblo y antes de que fuera un pueblo fantasma, en ese territorio durante los 1600 habitaron los Potano. Los Potano eran un grupo de nativos americanos que pertenecían a la tribu de los Timicua. Era un subgrupo, por decirlo así, una subdivisión, pero seguían siendo Timicua. Ellos habitaron aquí hasta 1700 y alrededor del siglo XIX es cuando en este sitio donde nos encontramos actualmente se funda el pueblo de Keno, el pueblo que actualmente es un pueblo fantasma. El pueblo de Keno era realmente un pueblo pequeño, con no más de 100 familias, un pueblo relativamente tranquilo, chiquito, pero que alrededor de su historia le han pasado varias cosas interesantes. Para empezar, este pueblo se cambió el nombre de Keno a Leno, porque Keno era un juego de apuestas muy famoso en esa época, muy parecido a lo que es hoy en día el bingo, y ellos querían deslindarse un poquito de ese nombre, porque Keno, el nombre del juego, está vinculado con apuestas. Ellos decían, ¿qué impresión vamos a darle a los demás si nuestro pueblo se llama con un juego de azar? Ellos dijeron, ¿sabe qué? Cambiémosle el nombre a Leno. Después de eso, el ferrocarril llegó, pero el ferrocarril no pasaba por Keno, al contrario, el ferrocarril pasaba por un sitio que se llama Hike Spring, no muy lejos de acá, por lo que poco a poco la gente se empezó a ir, a abandonar el pueblo, y en cuestión de años este pueblo quedó totalmente vacío. A las personas no les convenía estar aquí porque la economía no fluía, y es que Leno se empezó a quedar estancado, y como el ferrocarril no pasaba por acá, realmente no había mucho por qué quedarse. Lo que queda de un pueblo perdido, y es que aquí nos quedan cosas reales que esta gente que vivió en este pueblo utilizó, y básicamente así es que procesaban el grano. Esto iba colgado, todo esto iba así, de esta manera. Entonces esto lo movía el agua por medio de una rueda bastante grande. El agua potenciaba todo este mecanismo y lo que hacía era que metían el grano aquí, las ruedas giraban y giraban y giraban por medio de estas cositas de por acá, y la roca básicamente trituraba como esa cascarita que tenían. Entonces lo movían, lo movían, lo movían, y por aquí abajo terminaba saliendo el grano listo para su consumo. Recuerden, todo esto iba de esta manera y durante su tiempo en funcionamiento se veía así, todo potenciado por el agua. En este parque tienen una estatua en conmemoración a los trabajadores de la CCC. Si usted es nuevo en el canal, muy probablemente no sepa qué es la CCC, pero para los que ya han estado en el canal antes, ya saben que hemos hablado de ellos en 2 ocasiones. Entonces te voy a dejar aquí 2 videos para que vayas, los mires y aprendas un poco más del tema a fondo, ¿sí me entienden? Pero básicamente la CCC es la abreviación para Civilian Conservation Corps. Durante los años 30, Estados Unidos estaba teniendo una crisis económica muy fuerte. No había trabajo y había muchísimos, millones de hombres jóvenes desempleados, por lo que por medio de un programa que hizo el gobierno les dio empleo a todos estos hombres jóvenes para que trabajaran en instalaciones del gobierno. Básicamente ellos eran los que se encargaban de hacer los caminos, los puentes, ayudaron a hacer el ferrocarril. Ellos se encargaron de hacer muchos trabajos para el gobierno y de esa manera ellos tenían un empleo, podían subsistir, y el gobierno tenía la capacidad de abrir y mantener estos parques estatales como parques nacionales. La Civilian Conservation Corps básicamente ayudó a que estemos hoy aquí. La gran mayoría de parques estatales, los springs en los que hemos estado, los parques nacionales, han tenido una gran influencia por parte de esta corporación, la CCC. Y además de eso, este parque fue uno de los primeros parques estatales que se abrió en Florida. Se abrió en 1940, de los primeritos este. Aquí encontramos un pequeño museo sobre la Civilian Conservation Corps. Como ya sabemos lo que es, va a ser mucho más fácil de ver todo esto. Herramientas reales utilizadas hace casi 100 años. La hoz, esto era muy común antes. Puros hombres jóvenes, ¿sí llegan a ver? Puros hombres jóvenes que estaban desempleados, que terminaron trabajando para el gobierno y restaurando muchos parques o literalmente creándolos. Pero puros hombres jóvenes, vienen toda esa mano de personas, impresionante. Periódicos de la época. Nunca habíamos tenido la oportunidad de ver tantas fotos, nunca. Me parece bastante bien. Incluso miren, aquí estaban en el área de nado, pero alrededor de 50, 70 años atrás. Aquí encontramos una foto de cuando los niveles del río suben bastante, como literalmente el agua llega hasta los puentes. Los puentes que tocamos ahorita, miren, se los come por completo el agua.
Recuerdan que cuando hablamos de la historia de este pueblo fantasma, dijimos que el primer nombre era Keno, que después se reemplazó para que no lo asociaran con un juego de apuestas. Bueno, pues este es el juego. Entonces pónganle cuidado cómo era. Algunas han jugado bingo, es muy parecido. De esa caja van a salir unos números, lo van a mover obviamente, salen algunos números al azar y cada quien va a tener un tablero de esos. La diferencia con el bingo es que ellos, cada vez que salga el número que ellos tienen en el tablero, en vez de tacharlo, van a poner un pedacito de maíz, un granito de maíz en cada uno de los números. Si salió el 4, ponemos un pedazo de maíz en el 4. Y quien ganaba era no el que tuviera todo el tablero completo, sino el que tuviera 2 pedazos de maíz en cada lado y uno en el centro. Entonces, en este caso sería el 4, el 14, el 7 y el 13 y el 5. El que tuviera un pedazo de maíz en cada uno de esos significa que ya tendría todos los números y podría gritar Keno. El que gritaba Keno era básicamente el que ganaba. Como un bingo, ¿sí me entienden? Pero en vez de llenar todo el tablero, se llenaban las esquinas y uno en el centro. Esa es una cámara muy antigua. Miren todo lo que hay por acá. Está a punto de meterme ahí, pero hay 3 alligators. No se pueden ver con la GoPro y dejé la otra cámara en el carro. Pero 3 alligators ahí no vale la pena. Será para la próxima lo que les dije. Estas aguas son complicadas, pero bueno, lo intentamos. Pero 3 alligators en ese pequeño pedacito. Entonces bueno, ni modo. Vamos a comer alguito porque estoy súper cansado. La verdad sí quería meterme porque tengo mucho calor. Pero si hay 3 alligators, yo en serio no me voy a meter, créanme que no. Especialmente porque en esa agua no sé absolutamente nada. Realmente me da un poco de tristeza no poderme meter dentro del agua, porque yo sí tenía muchas ganas, de hecho ya estaba listo. Pero había un muchacho al lado mío y me dijo, ¿sabe qué? No lo haga, mire, y me lo señaló, me dijo, mire, 1, 2 y 3. Y yo dije, ¿sabe qué? Gracias, porque si usted no me hubiera hecho, no me hubiera dado cuenta. Y quien quita ahorita Marco, no sería Marco Rey, sino sería Marco comida de alligator. Pero pues bueno, ni modo, es la que hay. Yo creo que nos vamos a poner aquí a hacer unas hamburguesitas de pollo. En teoría iba a hacer 2 con pan, pero como no tengo pan, pues voy a hacer más. Y voy a ver si me lleno un poquito a punta de pollo. Hoy son nuggets de pollo, una hamburguesa de pollo. Un hombre que resuelve. Aprovechando que abrí el congeladorcito, les quería mostrar esto. Yo usualmente siempre que viajo compro hielo, pero encontré esto por Amazon. Obviamente esto no es pagado, a mí no me paga nadie. Y que son como unos cubos de hielo bien interesantes. Miren, ustedes llegan, meten eso ahí como en la nevera, en el congelador la noche anterior. Y al otro día solo lo ponen aquí, en la pequeña neverita. Y ustedes no se imaginan lo funcional que es esto. Yo antes gastaba mucho en hielo y así. Es mejor comprar uno de estos que cuesta como $8 y no volver a comprar hielo nunca. Yo no conocía esto, pero si ustedes son como yo, que les gusta salir, que les gusta hacer todo esto, cómprense unos de estos porque es lo mejor que pueden hacer. Digamos que gastan, no sé, $25 en esto, pero les dura toda la vida. Y además, se ve hasta bonito, ¿no? Como no tengo pan, les voy a enseñar a hacer recursivos. Les voy a enseñar a hacer un sándwich de pollo, literalmente. Pongan cuidado cómo es. Entonces llegan, le van a echar aquí su salsita de tomate, sabroso. Y ahora, así fue. Así de simple, tenemos sándwich de pollo. Bueno, y comiéndonos esta hamburguesita de pollo, vamos a concluir este video. Quiero que me dejen aquí en los comentarios qué le pareció Lino State Park. ¿Vendría a ese sitio? A mi opinión personal es un sitio bastante interesante, con una historia gigantesca, porque primero fue habitado por los nativos, después se convirtió en este pueblo y después se vino a ser un pueblo fantasma que se convertiría en uno de los primeros parques estatales de todo el estado. Otra cosa bien interesante es que tuvimos la oportunidad de hablar de la CCC, pero a diferencia de las otras veces que lo habíamos hecho, como en Juniper Spring o incluso como en Alexander Spring, esta vez tuvimos la oportunidad de ver muchísimas más cosas que les pertenecieron a ellos para entender un poco mejor la importancia de la CCC en el estado de Florida como en general en todo el país. Otra cosa que me pareció bien interesante, que es lo más interesante y la razón principal por la que venimos a este sitio, fue el fenómeno natural tan increíble que ocurre. Como el río Santa Fe, un río que es bastante grande, más de 120 kilómetros, que es bastante fuerte, porque ustedes vieron nomás qué tan alto puede llegar a ser el nivel del agua en la temporada de lluvias, gigantesco, desaparece de la nada. Eso, aunque ustedes no lo crean, es bastante raro de encontrar, bastante único. Y además qué interesante ver un río completamente negro, lleno de fauna, llena de flora. Y aunque la verdad me duele un poco que no nos pudimos meter al agua, dejémoslo para la próxima. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerde, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, y con cualquier cosita que usted nos pueda colaborar se lo va a agradecer muchísimo. Con que usted mire este video hasta el final, con que se suscriba, deje un comentario, un like, active la campanita de notificaciones o que me vaya a seguir en alguna de estas otras páginas si puede, me ayudaría muchísimo a que YouTube o las otras plataformas me sigan difundiendo, por decirlo así, nos sigan mostrando, porque me he dado cuenta que menos del 2% de la gente que nos ve en el canal nos sigue realmente.
Lo que está pasando es que mucha gente nueva viene, se queda porque la gran mayoría de ustedes, yo sé que ve el video casi completo, que eso es algo buenísimo, pero no le dan un like, no se suscriben, no comentan. Entonces básicamente lo que hace YouTube es que sí, muy bonito que miren todo el video, pero no lo sigue mostrando a más personas, y la idea es que esta comunidad siga creciendo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos y muchísimo mejores en el futuro. Es solo cuestión de tiempo para tener mejores videos. Entonces si usted puede, por favor ayúdenos, colabórenos. Espero que les haya gustado mucho el video, nos vemos la otra semana, los quiero mucho y chao chao.